Bien, le doy el uso de la palabra a la Fiscalía para que realicen solicitudes probatorias. Gracias, señora juez. Esta delegada entonces, dentro de una audiencia, eventual audiencia de juicio oral, convocará a rendir testimonio a la señora Astrid Giovanna Tobón Ledesma. La calidad de la señora Astrid como testigo es de víctima, señora juez, y la pertinencia de su testimonio está dado por cuanto la señora Astrid, como víctima directa de los hechos, entonces será quien, de manera clara, espontánea, en la audiencia de juicio oral nos narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó agredida aquel 16 de septiembre del año 2022 en su residencia ubicada en el edificio Ambar del municipio de Sabaneta. Nos narrará las circunstancias temporoespaciales, modales, las lesiones que sufrió, la violencia que sufrió por parte de su esposo Jorge Mario Izquierdo en esa oportunidad. Adicionalmente nos contará y nos contextualizará si ese fue un evento particular, señora juez, o por el contrario hizo parte de una serie de maltratos o físicos o psicológicos de los cuales venía siendo víctima. Asimismo nos narrará en qué consistió esa violencia económica por la cual se dio traslado dentro del escrito de acusación al señor Jorge Mario. Es pertinente su testimonio, señora juez, y conducente en tanto nos determinará la ocurrencia de esos hechos motivo de investigación. Además nos conducirá a establecer la responsabilidad del señor Jorge Mario Izquierdo en los mismos. La Fiscalía va a convocar igualmente a Juan Manuel Londoño Tobón a rendir testimonio y es en calidad de miembro de esa unidad familiar, señora juez, y testigo de hechos ocurridos donde resultó víctima su progenitora, la señora Astrid Giovanna. La pertinencia de su testimonio está dada por cuanto Juan Manuel nos narrará circunstancias específicas donde fue testigo directo de agresiones en contra de su progenitora. Nos dará cuenta de circunstancias temporoespaciales en los que pudo apreciar de manera directa maltrato de parte de Jorge Mario hacia su progenitora. Nos narrará además qué emociones, qué maltrato de manera directa pudo haber apreciado en su madre. Es pertinente ese testimonio, señora juez y conducente, en tanto nos establece efectivamente ocurrencia de hechos y de maltrato hacia su madre Astrid Giovanna por parte de Jorge Mario Izquierdo Ramírez y la responsabilidad de Jorge Mario en los mismos. Igualmente la Fiscalía, en caso de ser necesario, va a citar a, a la menor A y P, hija en común de la pareja. La pertinencia del testimonio de este miembro de la unidad familiar, señora juez, está por cuanto ha sido testigo de violencia o de agresión en contra de su progenitora por parte de su padre. Entonces ella nos narrará circunstancias que de manera directa, hechos, situaciones que de manera directa pudo haber apreciado donde su madre resultara agredida por parte de su padre. Esa menor será entrevistada a través del delegado del ICBF que para estos efectos designa el instituto. Y es pertinente su testimonio, señora juez, porque nos hará más probable la ocurrencia de ese hecho, nos hará más probable que efectivamente su padre generó hechos de agresión y de violencia y de maltrato en contra de su progenitora. Igualmente, la Fiscalía va a convocar al doctor Mario Alberto Marín Marín. El doctor Mario Alberto Marín Marín está convocado a rendir testimonio, señora juez, en calidad de profesional especializado forense adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La pertinencia del testimonio del doctor Mario Alberto está dada, señora juez, por cuanto en esa calidad nos narrará las lesiones que al momento de valorar a Astrid Giovanna apreció en su humanidad.
posible objeto con el que fueron causadas esas lesiones. Igualmente los protocolos utilizados para llegar a la conclusión de la incapacidad médico-legal que dentro de su dictamen estableció. Igualmente la Fiscalía va a convocar a la doctora Indira Zapata. La doctora Indira es psicóloga y en esa calidad va a ser convocada al juicio, señora juez, adscrita a la Secretaría de la Mujer, y la pertinencia de su testimonio está, señora juez, por cuanto hizo una valoración de la señora Astrid Joana. Entonces ella de manera directa nos va a contar en calidad de psicóloga qué emociones, qué situaciones y qué consecuencias de un maltrato psicológico pudo apreciar en la señora Astrid Joana. Es un testimonio pertinente y conducente, en tanto nos hará más probable la ocurrencia de una violencia y de un maltrato del que venía siendo víctima Astrid Joana, un maltrato psicológico, y nos hará más probable que el señor Jorge Mario Izquierdo Ramírez venía maltratando a la víctima en ese sentido. Igualmente se convocará a rendir testimonio a la psicóloga Erika Lucía Peña Londoño en esa calidad de profesional. Su testimonio será pertinente en tanto fue ella quien realizó entrevista a la menor AIT. Entonces, la pertinencia de su testimonio está, señora juez, por cuanto nos contará dentro del protocolo que estableció para realizar la entrevista a la menor, qué emociones pudo apreciar en la menor de manera directa, cómo se llevó a cabo la entrevista y cuáles fueron los protocolos utilizados para eso, y nos contará las afectaciones que le narró la menor debido a la violencia de que venía siendo víctima su progenitora Astrid Joana por parte de su padre, el señor Jorge Mario Izquierdo. En lo que tiene que ver, señora juez, con las documentales, la Fiscalía adjuntará, en caso de ser necesario para refrescar memoria, con la credibilidad, pues, la noticia criminal que se generó a raíz de estos hechos ocurridos ese 16 de septiembre del año 2022, con SPOAS 056 31 60 99 370 2022 57 62. Igualmente se va a adjuntar copia de las noticias criminales 2017 39 627, 2022 52 320 y 2021 51 324. Para efectos de refrescar memoria, la declaración jurada de Astrid Joana Tobón Ledesma, que fue el 28 de septiembre del año 2022, y 9 fotografías que fueron aportadas por la víctima, que serán ingresadas a través suyo y serán simplemente de corroboración, señora juez, en tanto la Fiscalía posee el correspondiente dictamen elaborado por el profesional de medicina forense respecto de las lesiones físicas o del maltrato físico ocasionado a la señora Astrid Joana. En esos términos, señora juez, igualmente, discúlpeme, se va a anexar el registro civil, aunque es un documento público, ingresa en virtud del artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, historia clínica del Hospital Venancio Díaz, ingresará a través de la víctima, 4 pantallazos de conversaciones de WhatsApp entre la señora Joana Tobón Ledesma, que serán ingresados a través suyo, y la pertinencia de los mismos, pues, está, señora juez, para establecer y hacer más probable efectivamente esa violencia psicológica generada en contra de la señora Astrid Joana por parte del señor Jorge Mario. Informe de señora juez, en cuanto a lo que tiene que ver con informe de investigador de campo, básicamente relacionado con la plena identidad de Jorge Mario Izquierdo Ramírez, ya fue estipulado con la defensa, y un CD que contiene la entrevista forense a la menor, que sirve exclusivamente para efectos del derecho a contradicción y mediación y demás, pero
la menor será entrevistada dentro de la audiencia de juicio oral. Y en esos términos, señora juez, la pertinencia y conducencia de lo que la Fiscalía intentará probar en audiencia de juicio oral por los hechos ocurrió el 16 de septiembre del año 2022, señora juez. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Como aclaración, no hizo solicitudes probatorias de tipo documental. No, señora juez, porque reitero pues que lo que tiene que ver con la registro civil y la historia clínica ingresa a través del mismo testimonio de la señora Astrid Joana, señora juez. Los demás elementos son para efectos de refrescar memoria o impugnar credibilidad, dado que la consulta o plena identidad ya fue objeto de estipulación con la defensa, señora juez. Comprendo, doctora, le agradezco mucho. Doctor John Jairo, ¿alguna observación que hacer frente a las solicitudes probatorias de la delegada fiscal? No, su señoría, conforme con todos los elementos de prueba presentados por el ente acusado. Gracias, doctor Cerqueira. No, su señoría, sin observaciones con las pruebas relacionadas por parte de la Fiscalía y la defensa. Doctor Adrián, ¿alguna observación que hacer frente a las solicitudes probatorias de la delegada fiscal? Su señoría, sí, solamente tengo dos peticiones muy respetuosas, y es en cuanto a solicitar inadmisión por falta de sustento de pertinencia respecto a lo que dice la delegada fiscal en cuanto a 9 fotografías aportadas por la víctima, pero 9 fotografías que se encuentra asidero de que se va a buscar probar con ello, hacia dónde va a conducir esas fotografías, dónde van a conducir, qué buscan señalar, qué buscan probar. Eso no lo manifestó la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada, y en igual sentido los 4 pantallazos de conversaciones mediante aplicación WhatsApp aportados por la víctima según la solicitud probatoria. Solamente se dijo que va a ser más o menos probable los hechos como pertinencia, pero ya sabemos las implicaciones de lo que se busca con la pertinencia en estos casos, de acuerdo a lo señalado por la radicación 46153 desde 2015 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de la honorable magistrada Patricia Salazar Cuellar. No solamente la pertinencia se alega en los testimonios, sino también en esta clase de pruebas documentales o elementos materiales probatorios. Entonces, en ese sentido solamente va dirigida mi respetuosa solicitud de que se valore para la solicitud de una inadmisión. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Soy la palabra doctor Adrián para que haga solicitud probatorias. Por favor. Doctor Adrián, por favor, nuevamente, mi solicitud probatoria. Gracias, su señoría. Le solicitaba muy respetuosamente que sean decretadas incorporadas en el juicio conforme a los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad los testimonios de el señor Jorge Mario Izquierdo Ramírez, que como descubrí y anuncié, renuncia a su derecho a guardar silencio. Su testimonio es pertinente en este proceso porque es el acusado y por ende se relaciona directamente con los hechos, lo que hará menos probable la ocurrencia de los mismos, y será interrogado y su testimonio dará luz de tiempo, modo y lugar no solo de lo que ocurrió el 16 de septiembre del 2022 cuando se encontraba en el apartamento 501 ubicado en la calle 72 Sur 46 de 32 del municipio de Sabaneta, lugar donde se presume se presentó el hecho punible denunciado por la señora Astrid Tobón Ledesma. Nos aclarará con su testimonio si hubo o no violencia al modo que la denunciante ha señalado, o si ha sido descontextualizado, si se presentó alguna discusión o no, y si esa presunta discusión se originó porque él tenía otra mujer, según como se relata en la denuncia, o si fue porque la denunciante fue encontrada revisando su teléfono celular
y si él tenía el celular abierto para que cualquier persona lo pudiera ver o acceder a su información, o si tenía clave el celular, si producto de ese acceso por parte del denunciante fueron enviados imágenes o videos a otras personas, o se produjo algún tipo de amenaza de publicarlas en redes, si parte de la información de su teléfono celular la señora Astrid se lo había reenviado a ella misma con algún propósito, que nos relate todo eso, si entre ellos acostumbraban tomarse fotografías íntimas, para que diga si en los hechos denunciados hay una descontextualización, desconfiguración de los mismos con el ánimo de causarle daño a él y a su nueva pareja, siendo falaces y sobredimensionados, que diga además si él pagaba las facturas de la casa donde vive la señora Astrid, si ella pagaba o paga arriendo o no, si él asume los gastos de la hija en común, si él paga o ayuda a pagar las obligaciones de la sociedad conyugal antes, durante y después, y si para la fecha de los hechos convivían como matrimonio o si ya habían empezado a tramitar lo del divorcio, que diga a fin de la teoría de la defensa si los actos de supuesta violencia han sido repetitivos o infundados y la relación que desde mayo del año 2022 lo une con la denunciante. También será pertinente para que manifieste si producto de los mismos hechos que él denunció, originados de la ocurrencia del 16 de septiembre del 2022, estos se han prolongado o mantenido en el tiempo, si con ellos se han afectado él y otras personas en su intimidad o entorno personal, si fue acogido por alguna medida de protección especial cuando interpuso la denuncia correspondiente y si esta medida se le ha respetado o no, con lo que busca hacer menos probable la conducta punible en la forma enrostrada por el ente fiscal. Es conducente porque resulta acta y apropiada para demostrar su tópico interés en el juicio racional, porque la práctica de las pruebas es viable, pues no existe un impedimento real para su realización. Y su testimonio, su señoría, es útil por cuanto no es una prueba repetitiva, ya que no se ha solicitado otro testimonio que tenga esa misma finalidad. No se trata de una prueba superflua, ya que su testimonio versará sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar, sobre lo sucedido no solo ese 16 de septiembre, sino antes y después de los hechos que de manera directa e indirecta afectan la vida familiar y personal entre ambos. Y tampoco es una solicitud dilatoria, por cuanto tiene unas finalidades claramente expuestas relacionadas con demostrar la verdad procesal. Con él, su señoría, como testigo de descargo, se pretende introducir y acreditar las pruebas documentales ya también enunciadas, como son la denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por el señor Jorge Mario en contra de la señora Astrid Johanna del 22 de septiembre del 2022. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho, siendo pertinente porque se deriva de los hechos denunciados por la señora Astrid sobre lo que pasó realmente el 16 de septiembre del 2022 y corrobora que la Caja de la Denuncia también presentó denuncia por lo acontecido en esa fecha, pero desde la óptica del acusado. Conducente y útil porque la práctica de la misma es permitida por la ley como elemento demostrativo para la teoría del caso de mi defensa, en el sentido de hacer menos probable lo denunciado en este proceso, y tiene una relación directa con el objeto de investigación y debate en lo concerniente a los mismos hechos y circunstancias que rodean la investigación. También el oficio dirigido a la Policía Nacional de fecha 22 de septiembre, emitido por la Comisaría de Familia, será introducido como medio de prueba por el acusado de la ocurrencia del hecho y servirá para demostrar que se emitió una medida de alejamiento a favor de él mismo ante la Policía Nacional del lugar donde tiene fijado su lugar de domicilio, esto es Valparaíso, Antioquia, para evitar las situaciones de persecución en su contra. La resolución número 39 de fecha 22 de septiembre del 2022, suscrita por la Comisaría de Familia de Valparaíso, Antioquia, donde se resolvió emitir una medida de protección provisional a favor del señor Jorge Mario Izquierdo y en contra de la señora Astrid Johanna Tobón Ledesma, será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho. Servirá para demostrar que ante los hechos se emitió una medida cautelar provisional a favor del acusado, dentro de la denuncia presentada por el delito de violencia intrafamiliar que vivió el 16 de septiembre del 2022, fecha a partir de la cual se le otorgó esa protección. También la diligencia de notificación personal del contenido de la resolución número 39, fecha 22 de septiembre, suscrita por la Comisaría de Familia, al señor Jorge Mario Izquierdo Ramírez, se busca introducir como medio de prueba de la ocurrencia del hecho, con lo que se busca demostrar que quedó notificado de la medida el acusado. Soporte
que acredita el envío de la denuncia por violencia intrafamiliar a través del correo electrónico de la Fiscalía General de la Nación del municipio de Caramanta, Antioquia, emitido por la Comisaría de Familia de Valparaíso, Antioquia, con 2 anexos adjuntos de fecha 23 de septiembre del 2022 a las 17:12 horas. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho, con lo que se demuestra la erradicación del proceso por violencia intrafamiliar acaecida el 16 de septiembre del 2022 ante la Fiscalía General de la Nación y donde el hoy acá acusado funge como víctima. El soporte que acredita la apertura de noticia criminal bajo el número de SPOA 05789 6000 313-2022 250077, asignado a la Fiscalía 120 Local Unidad de Intervención Temprana en 3 de Antioquia por el delito de violencia intrafamiliar denunciante de la Comisaría de Familia de Valparaíso, que hiciera el señor Jorge Mario Izquierdo Ramírez. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho. Con ello se evidenciará, se demostrará que la noticia criminal fue generada y se asignó fiscal para el caso. Resolución número 99 de fecha 6 de diciembre del 2022, suscrita por la Comisaría de Familia de Valparaíso, Antioquia, donde resuelve otorgar medida de protección definitiva a favor del señor Jorge Mario Izquierdo Ramírez y en contra de la señora Astrid Giovanna Tobón Ledesma. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho generado en la fecha 16 de septiembre del 2022. Esta resolución es la terminación del proceso por violencia intrafamiliar llevado a cabo en la Comisaría de Familia de Valparaíso, quedando en firme la decisión de una protección definitiva a favor del hoy acusado. Pantallazos de la comunicación entre el acusado y el denunciante a través de mensajería de WhatsApp para la fecha de los hechos para determinar quién los envió, cuál es su contenido, la hora de ocurrencia, con lo que se pretende demostrar que la señora Astrid Giovanna Tobón ingresó al equipo celular del hoy acusado y remitió varias comunicaciones desde el teléfono celular del acusado. El testimonio 2 de Natalia Andrea Vélez Correa, su señoría, es pertinente en este proceso porque es la persona que tiene una relación personal con el ahora acusado y es la misma que la señora Astrid relaciona en los hechos de su denuncia y hará menos probable los hechos y las circunstancias relevantes del caso concreto investigado. Y será interrogada y su testimonio dará luz de tiempo, modo y lugar de lo que le consta ese día 16 de septiembre del 2022. Si la señora Astrid Tobón Ledesma se comunicó con ella a través de qué medio, llamada, chat, de qué manera lo hizo, si le compartió fotos o videos personales, íntimos o cualquier otra clase de comunicación, si le contó lo ocurrido con el acusado esa mañana y si le consta de algún modo si la señora Astrid ya conocía de su relación con el señor Jorge, para que aclare esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. También es pertinente para aclarar si sabe si esas fotos o videos a los cuales accedió la denunciante el día de los supuestos hechos fueron o no publicados o compartidos con otras personas o si de alguna manera ella se vio vulnerada en su intimidad y si a partir de ahí conoce si se han generado otras acciones de violencia entre el denunciante y el denunciado, que a ella le conste de manera directa o indirecta o que en grado alguno la involucre también a ella de manera directa o indirecta, para hacer una inferencia útil para la teoría del caso de esta defensa. Y si ha sufrido algún tipo de agresión por parte de la señora Astrid y producto de ello se le ha dictaminado incapacidad y por cuántos días, que cuente esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que conlleve a comprender y llevar al juzgador bajo la sana crítica el actor generador de todo tipo de violencia. Y su testimonio es útil por cuanto no es una prueba repetitiva, ya que no ha sido solicitada otro testimonio que tenga esa misma finalidad. No se trata de una prueba superflua, ya que su testimonio versará sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar, sobre lo que le conste no solo de lo sucedido ese 16 de septiembre del 2022, sino antes y después de los hechos que de manera directa e indirecta afecten la vida familiar y personal entre ella y el señor Jorge. Y tampoco es una solicitud dilatoria por cuanto tiene una finalidad claramente expuesta relacionadas con demostrar si se ha generado esa violencia intrafamiliar o no. Con ella como testigo de descargo se introduciría y acreditará los siguientes elementos materiales probatorios: denuncia penal por el delito de injuria interpuesto por la señora Natalia Andrea Vélez en contra de la señora Astrid Giovanna Tobón en la fecha 29 de octubre del 2022 bajo noticia criminal número 11-00-160-1000-2022-78642. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho,
con lo que se demuestra la persecución que la señora Astrid Johanna Tobón Ledesma ejerce también sobre la actual pareja sentimental del acusado, siendo una continuación de los hechos del 16 de septiembre del 2022. Denuncia penal por el delito de lesiones personales interpuesto por la señora Natalia Andrea Vélez Correa en contra de la señora Astrid Johanna Tobón Ledesma, ya en la fecha 31 de octubre del 2022, interpuesta en la sala de denuncias de la estación de policía Támesis. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho, con lo que se demostrará la persecución que la señora Astrid Johanna Tobón Ledesma ejerce también sobre el actual parental del acusado, siendo una continuación de los hechos del día 16 de septiembre del 2022 y donde se vieron involucradas tanto ella como víctima y el hoy acusado. 3. Pantallazos de la comunicación entre la señora Natalia y salidas del celular del acusado, direccionados por la señora Astrid Johanna Tobón para la fecha de los hechos, donde se busca determinar quién los envió, su contenido, la hora de la ocurrencia, la finalidad, qué se dijo, qué se mostró. 3. El testimonio de la señora Doralba Cano Sánchez. Su testimonio, su señoría, es pertinente en este proceso porque de manera indirecta le constan los hechos sucedidos el día 16 de septiembre del 2022, debido a que la señora Astrid Tobón Ledesma se comunicó con ella para darle a conocer hechos personales que solo el procesado tenía en su teléfono celular. Hechos relacionados con el esposo de la señora Cano Sánchez y cuya extracción sucedió ese 16 de septiembre del 2022. Nos dirá qué clase de información le fue compartida, qué le comunicó la señora Astrid, si se refirió a los hechos en materia de investigación por parte del ente fiscal y todo aquello para que se aclaren las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan hacer menos probable lo acusado y de esa manera llegar a conocer la verdad de lo allí sucedido. Su testimonio hará menos probable los hechos y o circunstancias relevantes del caso concreto denunciado. Su testimonio es útil por cuanto no es una prueba repetitiva, ya que no se ha solicitado otro testimonio que tenga esa misma finalidad. No se trata de una prueba superflua, ya que su testimonio versará sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar y sobre lo que le conste de lo sucedido ese 16 de septiembre del 2022 al tener esa comunicación con la señora Astrid. Y tampoco es una solicitud dilatoria por cuanto tiene unas finalidades claramente expuestas relacionadas con demostrar la verdad procesal. En otras palabras, el testimonio sirve para demostrar qué se dijo ese día, qué información se compartió y cuyo dato sirve para hacerse una inferencia útil para la teoría del caso de esta defensa. La psicóloga Ana María Baena Rojas, su señoría, su testimonio es pertinente en este proceso como psicóloga de la Comisaría de Familia, porque de manera directa valoró psicológicamente al señor Jorge Izquierdo una vez presentó la denuncia de violencia intrafamiliar en contra de la señora Astrid Johanna Tobón Ledesma dentro del proceso que empezó a adelantar la Comisaría de Familia de Valparaíso, Antioquia. Es pertinente porque se pronunciará de manera sucinta sobre los hechos narrados por el denunciante, el método empleado, la historia familiar, los hallazgos encontrados, el análisis y las conclusiones a las que llegó, así como las recomendaciones emitidas para que la Comisaría de Familia impartiera de manera inmediata una medida provisional a su favor y en contra de la denunciante en este proceso concreto. Su testimonio es útil por cuanto no es una prueba superflua, ya que no se ha solicitado otro testimonio igual con esa misma finalidad, no se trata, es repetitiva, no es superflua, ya que su testimonio versará sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar, sobre esa valoración psicológica realizada del señor Jorge, y tampoco es dilatoria por cuanto tiene unas finalidades claramente expuestas relacionadas con hacer menos probable que el denunciado sea el causante de dicha violencia intrafamiliar y demostrar con ello la verdad procesal. Con la doctora Ana María Baena se pretende introducir el preinforme psicológico que realizó el señor Jorge Mario Izquierdo Ramírez de fecha 22 de septiembre del 2022. Con ello se demostrará la afectación que sufre el señor Jorge Mario Izquierdo producto de los actos presentados el día 10 de septiembre del 2022 y consecuentes. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho por parte de la doctora Ana María Baena Rojas en calidad de psicóloga de la Comisaría de Familia del municipio de Valparaíso, Antioquia, y servirá en tal caso para refrescar memoria de ser necesario. La última solicitud, su señoría, tiene que ver con el testimonio de la señora Astrid Johanna Tobón Ledesma como testigo común. Su testimonio es pertinente porque la persona que hace la denuncia y solo ella y mi defendido conocen más a cabalidad y profundidad lo que allí sucedió, lo que generó tanto esta denuncia como la presentada por mi defendido,
y si bien ha sido llamada como testigo de cargo por la Fiscalía y puedo contrainterrogar, quedo limitado a moverme entre esa zona o esfera probatoria que plantee la Fiscalía en su interrogatorio. Mientras que como testigo común, la interrogaré sobre otros aspectos relacionados con los aspectos de su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación del 22 de septiembre del 2022 y la declaración jurada realizada el 22 de septiembre del 2022 ante la doctora Lina Mercedes R. Castro, fiscal 11 local Cabisur, para impugnar de ser el caso esa credibilidad y coherencia entre la denuncia y la declaración, para que establezca cómo obtuvo las fotos digitales del señor Jorge y de su amante tal como ella lo señala en su denuncia, para que indique al despacho si esta información la compartió con otras personas ese mismo día o después, si la subió a alguna red o emitió algún tipo de amenaza con dichas fotografías, que diga si ya conocía la relación del señor Jorge con la señora Natalia de antes o solo lo supo ese día, que diga si ya había tenido algún tipo de contacto con la señora Natalia, si ya existía algún acuerdo de divorcio entre ella y el acusado, y si el tipo de violencia económica que denunció se ha concretado o de qué manera se ha materializado. No obstante, su señoría, sin el interrogatorio que haga la delegada fiscal y con mi contrainterrogatorio percibo que dicho testimonio suple las dudas que deseo plantear en mi defensa respecto a mi teoría del caso, renunciaré a ese testimonio en común. Esta petición, a modo de conducencia, tiene sustento normativo en los incisos 1 y 2 del artículo 357 del Código Procesal Penal, así como lo señalado en la sentencia CSJAP 948 del 2018, radicado 51882 de la magistrada ponente Patricia Salazar, sobre el descubrimiento probatorio y solicitud de decreto de pruebas que señala que sí, abro comillas, una prueba es pertinente para soportar la teoría del caso, su práctica no puede quedar a merced de la contraparte, a quien le bastaría con renunciar a la misma para evitar el contrainterrogatorio de ese medio de conocimiento, y como segundo porque el legislador le asignó finalidades distintas al interrogatorio directo y al contrainterrogatorio, cierro comillas, tal como lo indica el artículo 391 y 393 de dicha norma. Asimismo, lo que establece el radicado 45011 del magistrado ponente Eugenio Fernández Cavalier, donde se señala que, abro comillas, un mismo testigo puede ofrecer conocimiento al juez que soporten aspectos relacionados con la teoría del caso de quien la solicitó como también de la parte contraria, evento que legitima para esos supuestos que el declarante sea asumido como propio en lo que concierne al interés del fiscal o de la defensa. La igualdad debe hacerse efectiva a las partes y a los intervinientes, quienes solo podrán materializar su derecho de contradicción si se les permite intervenir en la formación de la prueba, cierro comillas. Por consiguiente, no es una prueba repetitiva, porque no se ha solicitado un testimonio que tenga esa misma finalidad, no se trata de una prueba superflua, ya que su testimonio versará sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar sobre aquello que he manifestado en la pertinencia, y tampoco es una solicitud dilatoria por cuanto tiene unas finalidades claramente expuestas. Con ella como testigo común o en su defecto, con el acusado se introducirá y acreditarán los siguientes elementos materiales probatorios, documentales, acta de compromiso realizado el 31 de octubre del 2022 ante la Comisaría de Familia de Valparaíso e Inspección de Policía de Valparaíso y la Policía Nacional de Valparaíso, Antioquia, entre el señor Jorge Mauro Izquierdo Ramírez y la señora Astrid Joana Tobón Ledesma. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho. Esta acta permite evidenciar la persecución y vías de hecho generadas por la señora Astrid Joana Tobón Ledesma hacia el acusado, desde que se presentaron los hechos denunciados por ella y por él, y pese a existir una medida de alejamiento provisional en favor del señor Jorge Mauro Izquierdo en su lugar de domicilio. 2. Diligencia de notificación personal del contenido de la resolución número 39 de fecha 26 de septiembre del 2022, suscrita por la Comisaría de Familia de Valparaíso a la señora Astrid Joana Tobón Ledesma, será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho y se demostrará con ello que la denunciante quedó notificada de la medida provisional de alejamiento desde el 26 de septiembre del 2022. Y 3. Acta de divorcio de mutuo acuerdo firmada entre el señor Jorge Mauro Izquierdo y la señora Astrid Joana Tobón Ledesma desde el 31 de mayo del 2022, dirigida a la Notaría Única de Sabaneta, Antioquia. Será introducido como medio de prueba de la ocurrencia del hecho. Con este documento se pretende demostrar las incoherencias de lo afirmado por la señora Astrid Tobón respecto a que era la pareja del acusado para el día de los supuestos hechos. De esa manera, su señoría, quedan elevadas mis solicitudes probatorias, testimoniales
y documentales con su correspondiente pertinencia, conducencia y utilidad. Muchísimas gracias.